by the old mill run, a lazy, lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. If you throw away your troubles, driven me. Up the lazy river, when the robin song wakes bright new morning, you can load long blue skies up above. Everyone's in love. Up the lazy, lazy river, how happy we could be. Oh, river will be. Bueno, Julio, un enorme placer tenerte en Tertulia con Arte. Encantado de saludarte. Lo mismo para vos, Esteban, y para todo el público de España y del mundo entero. Claro que sí. Julio, si tuviera que definirte con un par de palabras, diría artista multifacético. El otro día cuando hablábamos te lo dije ya y hoy te lo vuelvo a reiterar. Eres una persona que has abarcado muchos campos, iremos comentándolos en la charla que vamos a mantener ahora. Y ya empiezo hablando por tus inicios, digamos, por la música, que ese ha sido, digamos, el centro neurálgico, como quien dice, de todo. Luego viene todo lo demás, pero la música primero, ¿no? La música fue el comienzo mío. Empecé a estudiar música cuando tenía 4 años y medio. A los 5 años ya estaba iniciado en la música. Había en Montevideo 3 grandes profesores de música de piano. Uno era un polaco de la escuela de Chopin que se llamaba Wilhelm Kollicher. Y Kollicher era un gran profesor. Con él estudié en el comienzo. Mi madre fue la que me hizo estudiar música y yo era muy obediente y a mí cuando me mandaban algo lo hacía. Porque a esa edad no se puede decir que uno tiene ninguna vocación, porque si no sería una mentira. Pero de a poco me fue gustando cada vez más la música. Después estudié con Hugo Balso, un gran músico uruguayo que fue director de todos los institutos grandes de música de este país. Y después el perfeccionamiento que lo hice cuando ya hacía 12 años que estudiaba el piano, fue con Santiago Baranda Reyes, otro gran profesor de música y de piano. Cuando tenía 14 años yo era profesor de música y ahí inicié mi actividad profesional. A los 14 años ya tengo 62 años de músico profesional porque tengo 76 años de edad. Después Dios me ayudó mucho, muchísimo. Porque cuando tenía 12, 13, 14, a los 13 más bien, 14, me gustaba mucho el jazz. Entonces yo escuchaba mucha música norteamericana y de jazz. Y un día, cuando yo ya tenía 16, mi madre estaba leyendo el diario El País, que es el principal diario de Uruguay, igual que en Madrid también. Uh-huh. Dice, mirá, vos que sos un loco del jazz, acá ofrecen una beca para ir a Estados Unidos a estudiar por 1 año y a recibirse de bachiller. Yo, como estaba muy bien con mis estudios, fui y me presenté en la beca. Se presentaron 328 personas. Fíjate. Y yo no sabía cuánto, había 22 lugares, nada más. Pero yo no sabía eso. Yo fui y me presenté. Cuando pasaron 2 días después de la prueba, me llamó el tribunal, que había sido el tribunal del concurso y me dicen, mire, Julio, vamos a hacer una excepción con usted, porque usted sacó el número 1. O sea que estaba seguro que yo viajaba. Me dice, le vamos a preguntar a dónde quiere ir dentro de Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy grande y le puede tocar cualquier pueblito chico. Hay que conseguir una familia que tenga empatía con usted. ¿Y por qué quiere ir a Estados Unidos? Le digo, yo porque me quiero especializar más en música y soy un amante del jazz y de la música americana.
quiero aprender armonía, composición, orquestación, dirección de orquesta, y eso lo tengo que estudiar en algún lado que no sea en mi país. ¿Y a dónde quiere ir? A New York. Dije inmediatamente. Ellos se rieron, porque lógico, la elección era buena. Me dice, bueno, van a pasar algunos días para ver si le podemos conseguir una familia que sea la correcta para que usted vaya. A los 2 días me llaman y me dicen, tenemos la familia, va a viajar a New York. Y así fue que en el año 1961 viajé a New York con 17 años y hice todo un año en el colegio de Long Island, de Elmont Memorial High School, en New York, donde había un gran departamento de música, donde había un teatro para 2.000 personas dentro del colegio. Era algo soñado aquel. Inmediatamente, como vieron que yo era un músico profesional, yo no lo dije, cuando me toman en el departamento de música el examen, me dice, ¿vos sos profesional? Le digo, sí, yo soy profesional. Bueno, dice, no vas a estudiar, vas a ser como uno de nosotros. Vas a estar en la sala de profesores y vas a ser el pianista de la banda de jazz, que a vos te gusta tanto, vas a ser también el pianista del coro senior y de la orquesta sinfónica senior. Así que estuve un año tocando en mi colegio con lo mejor de lo mejor allí adentro. Me recibí de bachiller primero en New York y después vine a Montevideo para terminar el año porque no coinciden. Allá es de agosto a agosto y acá es de enero a diciembre. Así que bueno, finalmente fui bachiller en New York y después en Montevideo. Y en 1962, cuando regreso, después de un año, había una diferencia tecnológica enorme entre Montevideo y Nueva York. Fíjate que yo veía televisión color con pantalla grande en 1961. En Montevideo recién iban a empezar los canales blanco y negro profesionales. Y cuando regreso de mi viaje y me pongo a mirar televisión, veo que va a empezar un programa que se llama Telecataplum, un programa humorístico. Pero yo no sabía, averigüé quiénes eran los dueños del programa y me dijeron, son los Lobisones. ¿Y quiénes son los Lobisones? Dice, son los hermanos Sheck, son los dueños del diario El País y de Canal 12. Y entonces me vestí, traje corbata, yo venía de Nueva York, para mí el mundo era chico, porque yo venía de un país 50 años más avanzado que el mío, en aquel momento, y fui a ver a los Lobisones. Y les dije que me atendieron, cosa que no es muy común tampoco, porque las secretarias siempre dicen que ellos están en reunión, no lo pueden atender. Pero me atendieron. Y yo les ofrecí música aplicada al humor, les dije, en lo cual soy un experto. Y me dijeron, ¿usted es un experto? Yo tenía 18 años. Claro. Sí, soy un experto. Y me dice uno de ellos, ¿y por qué usted es un experto? Porque yo he seguido la trayectoria de Spike Jones, que es el músico que haciendo Dixieland, cosa que yo hago muy bien porque tengo una gran orquesta de Dixieland acá en Montevideo, hace todas las secuencias humorísticas hasta de películas de Hollywood. Y yo soy un seguidor de él, por eso conozco de eso mucho. Me dice, y usted tiene yo tengo la mejor orquesta de Dixieland de todo el continente americano, salvo Estados Unidos. Yo estaba muy seguro de lo que les decía, porque además era verdad lo que estaba diciendo. Los músicos de esa orquesta hoy en día están jubilados. El trombonista se jubiló
de primer atril de la Sinfónica de Stuttgart, en Alemania, y es uno de los mejores 3 trombonistas del mundo. El saxofonista y clarinetista se jubiló de primer saxo de la Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín. El guitarrista es Berugo Carámbula, otro personaje muy conocido para los uruguayos, que también hizo humor, porque de aquellos músicos solo 2 hicimos además actuación de humor, que fue Berugo y yo. Berugo entró porque era integrante de mi orquesta. Así que imagínate, una vez que yo presento la orquesta, que ellos me dieron hora para el día miércoles siguiente, iban a escuchar la orquesta, y aparecieron todos los que iban a ser mis compañeros de toda la vida después, porque trabajamos 50 años de corrido con ellos, después de Telecataplum. Apareció Espalter, Almada, Trailes, Redondo, todos mis compañeros. Y yo no los conocía, por supuesto. La orquesta tocó un tema, vino uno de los hermanos Sheck, que eran los productores y dueños del programa, me dijo, toquen otra, tocamos el segundo tema, se acerca él a mí, me dice, deme la mano, a partir de este momento, ustedes son la orquesta estable del programa Telecataplum. Exacto. Y ahí, perdón, Julio, sí, justamente para ir un poco desgajando cada actividad. Ahí entras al elenco de Telecataplum como músico, pero luego... Director musical. Director musical, pero luego tú pasas a tu otra faceta, que es la de la actuación directamente como humorista, ¿verdad? Claro, pero eso es cosa de Eduardo D'Angelo, mi compañero, que como veía tanta película de Hollywood y las guardaba todas en su casa porque tenía proyector de 35 milímetros, vivía soñando con las cosas de Hollywood. Y él un día me dijo en el avión, porque viajábamos todas las semanas a Buenos Aires, y me dijo, vos y yo somos Abbott y Costello. A mí me causó gracia. Y me inventó ese personaje que yo hice de principio, que se llamaba Abelardito. Un enfant terrible, un niño maldito, que fue tan bueno, porque yo era mucho más gordo que ahora, y ese niño gordito de pantalones cortos, con sombrerito de marinero, era un demonio realmente. Fue un éxito tan grande en el primer año de Telecataplum que el pico de rating más grande se marcaba cuando aparecía mi personaje, Abelardito. Hace mucho que empezó la consulta. Ayuda, hazme el favor, Abelardo, dejar quieta a tu hermana. Es de ella el osito. Ay, qué horrible, por favor. Siempre. Deja quieta, por favor. ¡Caramba! Perdóneme, ¿no? ¡Salí! Señora, ¿me permite? Le permito. ¿Qué? Es medio hermana de él, nada No, más. es hermanita, hermanita. Hermana entera, ¿eh? Sí. Tiene razón, mirándome la cabeza no se da cuenta. Somos hermanos, ¿La trae por el médico? No, lo traigo al nene, sí, ¿el pobrecito. Ay, ahora se le dio por matar moscas. Bueno, señora, matar moscas es muy normal. Sí, claro, pero él las mata con la cabeza. Es un abuso eso. Ay, ¿qué querés? Decime las estrellas de mar salen de noche. Cállate la boca, nene. Mamá, decime los hongos. ¿Tienen forma de paraguas porque crecen en lugares húmedos? Pero dejate de decir estupideces, haceme el favor y portate bien. Mira que hay tanta gente. Sí, es simpática la nena, por lo que veo. Pero dime, ¿qué edad tiene? Hay un añito. ¿Un año? Déjala quieta, pero déjala. Pobrecita, que chiquitita, dice ajo. ¿Pero qué está pasando, por favor? Así que pasé de ser director musical a ser siempre director musical, pero además uno de los actores con muchísimo éxito dentro del elenco. Estuvimos todos juntos 50 años de nuestra vida haciendo diferentes ciclos de humor hasta el año 2001, que fue el último año que trabajamos todos juntos. Exacto. Justamente yo iba a hacer referencia a estos dos programas tan importantes en la televisión uruguaya como fueron Telecataplum y De Calegrón, que uno se emitía por Canal 12, el otro por Canal 10, por las cadenas privadas de televisión, y justamente hacer referencia a esos papeles. Ya se ha hablado de Abelardito,
pero también tenías otros papeles de referencia, ¿no? Como Adrianita. Lo que pasa es que de Calegrón, que empezó en el año 77, bastante después, Sí. estuvo 26 años en Canal 10 ininterrumpido, con gran rating. Fíjate que nosotros dejamos de hacer el programa en el año 2001 con 22,5 puntos de rating. Hoy en día, Tinelli, Marcelo Tinelli, que es un grande de la televisión, tiene 14, 15 puntos y les parece que tiene muchísimo. Nosotros dejamos de hacer nuestro programa con 22,5, para que tú veas un poco lo que era el programa nuestro. Hacíamos en Uruguay, de Calegrón, solo en Uruguay, hacíamos humor político, criticábamos mucho a la política y al Estado, en un momento en que era muy difícil, porque era un gobierno de facto que presidían los militares de la época. Y nosotros hacíamos sketches que eran totalmente transgresores. Por ejemplo, El Chicho, Sí. que vos te acordarás. Sí. Por ejemplo, Pinchinati, que era un candidato a presidente, que tenía algunos, el partido único de los trabajadores era el PUT, y los que seguían a Pinchinati eran todos putistas. Sí. Era famoso. Llenamos el Palacio Peñarol, porque hicimos la proclamación del candidato a la presidencia. Se llenó el Palacio Peñarol, donde caben 6.000 personas, y quedaron 1.000 personas afuera. La gente llevó pancartas hechas por ellos, porque nosotros no habíamos hecho nada. Lo hicieron ellos. Y decían, putistas, el put a la presidencia. Los putistas te queremos, Pinchinati. Y el jingle, que lo hice yo, era un jingle que decía, Pinchinati también tiene madre. Pinchinati también tiene fe. Pinchinati es un hijo de pueblo. Pinchinati crece, yo lo votaré. Y apareció la madre de Pinchinati, que era la que era Mecha Bustos. Fue todo estupendo. Pinchinati era un demagogo, pero un demagogo con mayúscula. Dijo en ese discurso que hizo con el palacio lleno de gente que lo aclamaba, dijo, nuestro fútbol también lo voy a arreglar, porque tiene problemas debido a que los mejores contratistas de Europa vienen a llevarse a nuestros mejores jugadores cuando son demasiado jóvenes, tienen menos de 20 años, y los dirigentes los venden porque les sirve económicamente. Cuando yo sea presidente no vamos a vender más nuestros jugadores de fútbol, vamos a vender solamente a los dirigentes. Esa es una de las ideas demagógicas de Pinchinati. Amigos, aquí estamos aguardando la llegada de nuestro líder Pinchinati. Mucha multitud, cada vez más gente que busca a Pinchinati. Señor, ¿usted por qué va a votar a Pinchinati? Porque es lo mejor que tiene el país. ¿Para usted es lo mejor? Sí, no hay nada mejor que eso. ¿Ustedes, amigos, son del pueblo de Rizo? Somos de Rizo, la verdad que esperamos que este hombre vaya allá a Rizo porque nos tiene enloquecido a la juventud putista de Rizo. Hay mucha juventud putista. Barcelona hoy. ¿De Barcelona? Barcelona, acá está la testigo, a las 9:10 en el avión. Y vienen al acto de Pinchinati. ¿Por qué? Porque Pinchinati es lo mejor que tenemos, lo más seguro y lo real, lo verdadero. El único hombre que vale, Pinchinati. Señoras, señores, ese es el pueblo. Aquí también tenemos de la Villa Carmen. El Carmen lo está esperando porque somos todos putistas. Allá son todos putistas. Cada vez hay más putistas. Vamos entonces a acercarnos. Señora, ¿usted va a votar a Pinchinati? Señor, porque es el candidato más alegre. Es lo mejor que tenemos. Nos trae alegría a todos los uruguayos. Hoy vamos a la vecina. Bueno, la multitud, como pueden ver, cada vez hay más gente, va llegando. A veces la compulsa es encuesta arriba o a veces encuesta abajo. Tiene razón, sí. Contador, cuéntele de Pablito, a ver qué opina de Pablito.
Pablito? ¿Se puso bravo, Millor? No, bueno. No, no. Ahí hay un juego de palabras, evidentemente, ¿no? Sí, me parece que está poniendo para la campaña expectativa, No, Pablito. es que- Y bueno, tiene, ¿qué va a hacer? Tiene Quien mucho tiene, juega rápido. Lógicamente no, pero hablábamos de Pablito, el otro. Y mira lo que dijo. Acá está. Mire. Millor dijo, el senador Sumarán es frívolo e imprudente. El diputado de la UCB alertó de campaña politiquera. Ha dicho tantas cosas el amigo Millor en los últimos años que ¿qué vamos a hacer? Es que todo el mundo tiene... Cualquier día dice que Sumarán es bárbaro. O es un bárbaro. No, es bárbaro. No arme lío un partido unido, jamás será vencido. Me la tiró linda esa, ¿eh? La sacó de abajo el poncho. ¿Tú sabes qué? Anoche estaba viendo un programa y estaba el contador Beck, colega. Sí. Pero ese me parece que le gana por varios cuerpos a usted. Sí, ese sí tiene el chicho. Sí, lo tiene. Además... Digo, No. Chicho no por el perro, ¿eh? No, de ninguna manera. No, porque esta vez en el Partido Colorado es el mismo perro y el mismo collar, digo. Ah, la pucha, esa la había notado. Esa la había notado. Anótela, déjela ahí anotadita. No, porque estaba viendo que están proyectando una campaña de shock contra la inflación. Con Susana Jiménez. Eso es bueno. Es un shock antiinflacionario. Dábamos humor todos los días porque fueron 50 años de no tener un solo día de licencia, siempre trabajando. Nos reuníamos todos los días para hacer una mesa creativa en donde tirábamos las ideas y íbamos escribiendo los títulos, que son fundamentales. Claro. Pero fue mucho éxito. Llegamos a Chile, actuamos allí en el programa de Don Francisco, estaba vendido nuestro show para él, y prácticamente en Latinoamérica fuimos conocidos en todos los países. Justamente de eso quería hablar, porque, digamos, entre medias de Telecataplún y de Calegrón, viene toda esa fase que tú ya adelantabas de ir a Buenos Aires. En Buenos Aires llegaron a estar contratados un montón de gente que tú has mencionado, Espaltera, Almada, D'Angelo, Redondo, tú mismo, todo el grupo para hacer humor en Buenos Aires, en la República Argentina, ¿no? Sí. Que eso fue increíble, quiero decir, porque evidentemente ellos tenían sus cómicos, pero contrataban los cómicos uruguayos porque eran geniales. Entonces, por esa razón. Más fino, más lleno de cultura. Nosotros hicimos después Jaujarana, que también lo hicimos en Chile. Después hicimos Upumorpo. Después hicimos, cuando empieza la televisión color en Argentina, es después del año 78. Argentina edifica un canal único, fue el mejor canal del mundo en su momento, que se llamó ATC, Argentina Televisora Color. Un canal que le costó 440 millones de dólares en el año 78. Y era una unidad televisiva única en el mundo. Tenía 6 camiones de exteriores. Era un placer trabajar ahí con una tecnología que es moderna todavía hoy. Y allí hicimos nuestro programa Comicolor. Y el canal nos puso al director que teníamos originalmente en Canal 13, en Telecataplún. El Canal 13, cuando hicimos Telecataplún, era un canal cubano, porque los dueños habían venido de Cuba, escapando del régimen de Fidel Castro, y habían comprado el Canal 13. Prácticamente el nivel era de Hollywood. Era el nivel de Hollywood. Para hacer un gag, que es un chiste corto de menos de 2 minutos, lo vamos a pasar. Nosotros veníamos de Canal 12 de Montevideo, con escasa producción, y nos dice el asistente de producción el día antes, acaba de ver es el gag de los árabes. Ustedes van a tener un oasis, van a tener palmeras, van a tener acá 2 dunas de arena. La ropa, dice el director, la ropa de árabe está pedida, sí, ya está todo y está aprobada. Y el asistente de producción se ve que para quedar bien con el director dijo, quisieran tener un camello, que es muy vistoso.
Y nosotros no lo podíamos creer. Y yo digo, bueno, está bien, un camello. Y dice el asistente, ¿dromedario o batriano? Y yo le digo, sinceramente, no sé cuál es la diferencia. Dice, uno tiene una jiba y el otro tiene 2 jibas. Y dice D'Angelo, pongan de 2 que es más vistoso. Cuando vamos el otro día a grabar, ellos tenían un zoológico con animales especialmente adiestrados para la filmación. Trajeron el camello, le sacaron el bozal y ese camello no molestó nunca más. Estuvo al lado del oasis todo el tiempo mientras duró la filmación. Era una maravilla trabajar con esa gente. Exacto. Hay una cosa que te quería consultar porque creo recordar en una entrevista que se le hizo a Ricardo Spalter en algún momento que si bien trabajaban en esa mesa conjunta y guionaban, también creo que había algún espacio para la improvisación. Quiero decir, no todo evidentemente estaba en el libreto, ¿no? Pero lo que sí estaba en el libreto era la secuencia. Nosotros había partes que las improvisábamos, pero había una secuencia muy estricta que seguíamos para no irnos de el esqueleto de cada una de las ideas. Pero había muchas partes que estaban destinadas a improvisar. Es más, el Spalter me decía, no me digas de qué me vas a hablar hoy, porque yo era un erudito que hablaba de un tema. Sí. Y él, que era un cuidacoches, un hombre muy, muy de pueblo y muy, muy ignorante, entendía mal casi todo lo que decía. Yo, por ejemplo, un día hablé de los indígenas y los indígenas americanos, y yo hablaba con una erudición total porque yo me estudiaba el día antes la clase esa que daba, y yo digo, por ejemplo, le digo, los come chingones. Me dice, de esos hay varios allá en el barrio, me dice Spalter. Le digo, no, usted está entendiendo mal. Le hablo de unos indios muy especiales, los comechingones. Dicen en el barrio de cantidad. ¿Pero de qué me está hablando? Estos son indios que se estimulan a través de la mezcalina y se tragan el peyote. Dice, bueno, de esos son los que yo le digo. De esos está lleno allá en el barrio. Y era muy cómico. Entonces él me pedía que yo me le adelantara el tema porque él se quería ver sorprendido. Pero era tal la sincronización que teníamos que yo le pateaba la pelota a la cabeza y él cabeceaba y hacía el gol siempre. O sea, nunca dejó de responder al estímulo que yo le presentaba. Era muy, muy, muy combinado lo nuestro, realmente. Trabajamos muchos años juntos. Tú has hecho referencia, Julio, a una de las razones por las cuales crees que se los contrataba en Argentina, porque era un humor diferente, un humor más culto, más elevado, que el humor tal vez un poco más chabacano que estaba en boga en ese momento, ¿no? Sí. En cualquier caso, yo sigo pensando que el humor que ustedes hacían en Decalegrón, en Telecataplum, sigue siendo de un humor superior, porque tú has mencionado un personaje de la televisión muy mediático argentino, que es Marcelo Tinelli, y yo creo que tanto en Argentina como en Uruguay, que como se dice en la jerga popular, cuando ellos se resfrían en Argentina, cuando ellos estornudan en Uruguay, nos resfriamos. Entiendo que se ha tinelizado, ¿no? la televisión uruguaya también, y el humor, hoy día yo no lo entiendo. Cuando tengo ocasión de mirarlo, no lo entiendo y no me da la gracia que me daba el humor que hacían ustedes hace tantos años, ¿no? Está podrido eso. ¿Cómo va a estar podrido? Mirá el color que tiene. No toque lo que no va a comer. ¿Usted lo va a comer? Ni Dios permita. Es para todos. Es para todos nosotros. El día que se destapa trae una cosa podrida. No sabe lo que es. ¿Eh? No tiene ni idea. ¿Pero qué es? No sé, que es una cosa, parece un... ¿Usted sabe lo que es usted? Usted es un ignorante culinario. Eso es lo que es usted. Muy agradecido, muy amable. Un ignorante culinario total. La gente no sabe explicar lo que es esto. Usted no se da cuenta de nada. Esto que tiene enfrente es el rey de los quesos.
Esto es el rey de los quesos. Esto que tiene enfrente. Y usted se queda callado, no dice nada. No es por mí. No está hablando de... No es por mí, es por esto. Claro. Yo estoy navegando. No, porque yo quiero ver. Porque recién arreglé el piso. Mire, usted no tiene madera, porque esto es el rey de los quesos por la antigüedad que tiene. Ya aparece, esto aparece en los escritos de Plinio el Viejo, que murió en el 79. Con razón está podrido. No, el queso, Plinio el Viejo. Murió en el viejo Plinio. Sí, El 79. Uno que hacía chapa y pintura ahí en el... Una historia, estamos hablando de un gran historiador. Plinio el Viejo murió en el 79 cuando la erupción del Vesubio. De cólera. No, señor, cólera no. Toda la erupción que comienza, usted viene con descompostura, después erupciona todo. El Vesubio. El 79 se hace... ¿Qué es el Vesubio? ¿Qué es el Vesubio? Claro, yo te digo que, por ejemplo, Les Luthier debutaron en nuestro programa Telecataplum. Vinieron para hacer una parte del programa que se llamaba Las Noches Cultas. Las Noches Cultas las presentaba Raimundo Soto, y ellos tenían un grupo de estudiantes de química que se llamaban I Musicisti. Tocaban con los elementos que tenían en el laboratorio de química, habían inventado instrumentos como el tubófono, y ellos tocaban con esos instrumentos. Meses después, o casi un año después, se cambiaron el nombre y se pusieron Les Luthier, que está muy bien el nombre, porque Les Luthier son personas que construyen instrumentos, que hacen, ellos hacían instrumentos, pero que no eran nada, que no tenían nada que ver con los instrumentos clásicos, sino que eran instrumentos inventados por ellos. Y la carrera que han tenido es con ese humor fino que siempre hicieron y que admiraban de nosotros. Exactamente. Cambiando un poco de tercio ahora, Julio, tú has dirigido por muchos años el Festival OTI de la canción, ¿no? Más de 25 años. 36 años. 36 años, fíjate. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegas a OTI? ¿Y cómo logras esa permanencia en el festival, no? Los tres canales, el canal 4, 10 y 12 de Montevideo, que son los tres canales principales de la televisión privada uruguaya, me nombraban a mí como representante para dirigir el tema de Uruguay en el Festival de la OTI. Y me nombraron siempre a mí por 36 oportunidades. El primer festival que dirigí fue en Madrid. En el año 1977 se hizo en el auditorio que está debajo de la plaza, del auditorio de la Plaza Colón, está en las Cibeles, creo, ¿no? Abajo de las Cibeles está el auditorio ese que se llama Cristóbal Colón. Era un auditorio precioso en 1977. Y yo me acuerdo haber dirigido la orquesta sinfónica del Festival de la OTI y haber tocado en lugares de jazz con mis amigos españoles. Fui al Whisky Jazz Club en Madrid y la verdad que lo pasé estupendo. Fui muchas veces a España, estuve en Sevilla, estuve en Sevilla, en Madrid, creo que en Sevilla fueron 2 veces y en Madrid fueron 3 veces. Siempre, la verdad, que era un placer para mí ir a España. Y curiosamente nunca fui a Galicia, siendo que yo, frade, quiere decir fraile en gallego, y yo soy descendiente de familia que fue gallega, porque claro, mi bisabuelo era gallego. Y fue un maestro que trajo José Pedro Varela, que fue el reformador de la escuela en el Uruguay. Como se había quedado sin maestros, trajo uno de España, que fue mi bisabuelo, José Frade. Fíjate. Bueno, también tienes una vasta carrera en lo que sería la radio, ¿no? Llevas desde hace años unos programas que tienen mucho éxito también y siempre referidos a temática musical, ¿verdad?
Sí, hice un programa en Carve primero desde el año 74. Después me fui a Radio Oriental, donde fui a trabajar como gerente de la radio. Hoy en día sigo haciendo mi programa de Radio Oriental. Ya no soy más el gerente porque me jubilé. Y el programa se llama Frade con Permiso. Es un programa tipo revista, con entrevistas, con noticias, con música. Y hago otro en la emisora del Sur, que depende del SODRE, que es nuestra institución cultural más importante. Y allí se llama Música Maestro, y ahí presento música de todos los estilos y doy explicaciones y datos de los músicos que la han hecho a esa música. Exacto. En el primer programa que mencionas, de Radio Oriental, tengo la experiencia, yo todavía vivía en Uruguay, que siempre han pasado por allí todos los artistas, músicos, has apoyado muchísimo a la gente, nunca has, digamos, discriminado porque sean más o menos famosos, siempre has apoyado a los artistas uruguayos y eso realmente es digno de elogio porque no todo el mundo le da oportunidad a la gente que recién está comenzando, ¿no? Entonces, en mi caso personal, que empezaba con el Festival Lírico de Montevideo, que era la primera edición, me diste una oportunidad y eso no se olvida porque, claro, cuando algo está consolidado y ya es muy conocido, es muy fácil difundirlo o hablar sobre el tema, pero cuando una cosa recién comienza y no se sabe qué va a pasar, realmente es digno de agradecer y aprovecho la ocasión para hacerlo. Bueno, yo te agradezco esta entrevista, que también la disfruto mucho, realmente. Te lo agradezco, Julio. Por último, vamos a comentar otra de las facetas que has tenido a lo largo de tu vida y, bueno, podemos decir que ha sido un poco vinculada a la política, no que hayas presentado, no lo sé, una candidatura, pero sí que has dirigido, por ejemplo, el canal oficial de televisión, el Canal 5. Estuviste accede el Partido Nacional al gobierno, Luis Alberto Lacalle, el papá del actual presidente, sí. Accede a la presidencia y me nombra a mí director de Canal 5, el canal oficial, que fue una cosa muy agradable para mí porque los compañeros míos eran los mismos que estaban en los canales privados, que yo ya conocía, porque el funcionario público tiene el empleo público en canal oficial y después un empleo privado en el canal privado, y con esos dos empleos vive bastante bien. Entonces yo ahí hice muchas innovaciones. La televisión en aquel momento en Uruguay empezaba recién después del mediodía. Yo comencé a las 8 de la mañana con mi canal y ahí tembló todo el sistema televisivo porque tuvieron que ponerse todos a trabajar desde temprano. Y hoy en día los canales transmiten muchas más horas que antes, ¿no? Exacto. Me fue muy bien, me fue pero muy bien. No ganaba mucha plata, pero sí me iba bien. Sí. Y actualmente también estás desempeñando un cargo con la nueva administración, ¿verdad? Sí, estoy dirigiendo el Centro de Documentación Musical, CDM, Centro de Documentación Musical Lauro Ayestarán. Lauro Ayestarán fue un gran musicólogo que hubo acá y que hizo una recopilación total de toda la música en el Uruguay desde el comienzo del país. Y todo ese material, cuando él muere, lo compra el Ministerio de Educación y Cultura, y hoy hay un archivo general de la música uruguaya y un centro de documentación musical. Y eso es lo que estoy dirigiendo desde hace 15 días prácticamente. O sea que recién estás empezando, porque mi siguiente pregunta era un poquito como para ver cuándo descansas, cuándo duermes, porque tienes 2 programas de radio diarios, ¿verdad? Y a su vez de la dirección, bueno,
como recién empiezas, te veo fresco y descansado. Vamos a ver dentro de unos meses. Lo que pasa es que en el archivo, el principal trabajo lo vamos a hacer ya ahora de comienzo, porque nos vamos a mudar todos para la Biblioteca Nacional, donde tenemos un espacio extraordinario, donde tenemos el lugar exacto para llevar todo ese archivo, toda esa cantidad de partituras, fotografías, grabaciones. Estamos digitalizando mucho de ese material y además tenemos a disposición nuestro la Sala Bas Ferreira, que es una sala de teatro para 500 personas, con 2 pianos Steinway arriba del escenario que son extraordinarios y a los cuales yo les voy a dar buen uso porque vamos a hacer que los nuevos artistas uruguayos se conozcan a través de nuestro sponsoreo y le vamos a dar una mano para que surjan nuevos valores. Estupendo, Julio. Pues te deseo mucho éxito también en esta nueva andadura del archivo y bueno, cuando vaya a Montevideo me encantaría pasar por la Sala Bas Ferreira y poder de oportunidad de saludarte personalmente y verlo cómo funciona este nuevo emprendimiento. Sí, andá porque te vas a sorprender el espacio que tenemos dentro de la Biblioteca Nacional, que es un lugar estupendo. Estupendo, Julio. Pues ha sido un verdadero placer charlar contigo. Realmente tengo la sensación de haber hablado con un referente muy importante de la historia cultural del Uruguay. Y bueno, no puedo evitar decir que te admiro y realmente me ha emocionado mucho tener este rato tan ameno de conversación contigo. Un gusto y te deseo lo mejor. Muchas gracias, Esteban. Para terminar, te agrego esto nada más. Sí, dime. De aquel grupo que estuvimos 50 años juntos, el único que sobrevive soy yo. Se han ido ya todos mis compañeros, incluso Berugo, que era un año menor que yo y que tocaba la guitarra en mi orquesta, también partió. Pero le voy a seguir dando pelea a la vida, porque amo la vida, y ni que hablar que le voy a pelear también al coronavirus para que no me atrape entre sus garras. Estupendo. No puedes haber escogido un mejor final que un recuerdo a toda esa generación estupenda de actores y cómicos uruguayos. Muchas gracias, Julio. Chao, Esteban. Hasta muy pronto. Amigas y amigos, esperamos como siempre que esta charla haya sido de su agrado y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para poder disfrutar de esta y otras tertulias con arte. Hasta la próxima.